Hola a todos, bienvenido a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre los artículos 108 al 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales tratan sobre la víctima u ofendido y los derechos que tienen dentro del proceso penal. Así es, estos artículos son muy importantes porque buscan proteger a las víctimas y garantizar que reciban apoyo, de representación y reparación del daño después de haber sufrido un delito. Así es, como muchas veces cuando hablamos de un delito, toda la atención se enfoca en la persona acusada o en el castigado que podría recibir, pero pocas veces pensamos en la víctima y en cómo el proceso penal también la debería de proteger. Por, e- por eso, estos artículos son fundamentales dentro del sistema de justicia penal mexicano. Bueno, vamos a comenzar con el artículo 108 que explica quién es considerado víctima u ofendido dentro del proceso penal. Este artículo establece que víctima es la persona que sufre directamente una afectación por la comisión de un delito. En este caso, mientras que el ofendido es la persona titular del bien jurídico afectado por el delito. En estas palabras más sencillas, la víctima es quien resiente el daño causado y el ofendido es quien legalmente resulta afectado por el delito. Pongamos un ejemplo, en este sería como en el robo. La persona a la que le quitaron sus pertenencias sería la víctima porque sufrió directamente el daño. Otro ejemplo puede ser un caso de un fraude donde una persona pierde dinero debido a un engaño. Esta persona también sería considerada víctima. Bueno, en este caso, el mismo artículo reconoce que existen víctimas indirectas, ya estas sean a la persona que es algún familiar, a la persona a la que le robaron. O podría ser como que dependía económicamente de él. Otro ejemplo es si una persona pierde la vida a causa de un delito, su familia también puede ser reconocida como víctima indirectamente porque sufren consecuencias emocionales y económicas por el daño. Bueno, esto nos demuestra que el daño no es un delito que nomás afecta a una persona, sino que a todo el entorno que la rodea. Algo importante es que reconocer legalmente a una persona como víctima le permite ejercer derechos dentro del proceso penal. Bueno, exactamente, porque si la ley reconoce a alguien como una víctima o ofendido, entonces puede participar en el procedimiento de exigir la reparación del daño. Porque antes muchas víctimas quedaban prácticamente olvidadas dentro del proceso penal por lo mismo. Pues actualmente el sistema busca darles más participación y protección a todos. Ahora vamos a hablar del artículo 109 que trata sobre los derechos de la víctima u ofendido. Bueno, este artículo es muy importante porque establece diversos derechos que tienen las víctimas durante el procedimiento penal. Uno de los principios del derecho es recibir asesoría jurídica gratuita. Bueno, así como lo comentas, también tienen derecho a recibir la información sobre el proceso penal y sobre el desarrollo de su caso. Otro de los derechos también importantes que establece ahí es el recibir protección cuando exista algún riesgo para su seguridad de la víctima. Bueno, asimismo también tienen que derecho a presentar pruebas, participar en las audiencias y, como anteriormente ya lo había mencionado, solicitar la reparación del daño. Y también establece que puede recibir atención médica y psicológica cuando sea necesario para la víctima. En este caso, como el robo, pues no entraría como atender pues en lo psicológico, o bueno, dependiendo, si sufre como algo más allá de solamente el robo. Eh, pues así como lo mencionas, que también muchas víctimas sufren afectaciones emocionales después de un delito, esto ya entraría en otros delitos como la desaparición forzada, robo de algo más grande, se podría decir. Sí.
Algunos de los derechos de la víctima, sería, supongamos que una persona fue víctima de robo con violencia. Bueno, eso está muy bien. Este artículo busca garantizar que la víctima no quede sola y reciba el apoyo integral. Eh, Esta persona tiene derecho a ser informada sobre cómo va avanzando la investigación sobre el caso y también puede aportar pruebas o testigos. Bueno, y también puede exigir que le reparen el daño causado, como la devolución de objetos o una compensación económica. Entonces el artículo 109 reúne muchos derechos importantes para proteger a la víctima durante el proceso penal. Bueno, ahora pasamos al artículo 110, que habla sobre la designación del asesor jurídico. Este artículo establece que la víctima tiene derecho a contar con un asesor jurídico que la represente y la acompañe durante el procedimiento penal. El asesor jurídico funciona como abogado que ayuda a la víctima para entender el proceso y defender los derechos de la víctima. Porque muchas personas no conocen las leyes o no saben cómo actuar en un juicio. Por eso el asesor jurídico es tan importante en el caso. Esto nos ayuda a que todas las personas tengan acceso a la justicia sin importar su situación económica. Ay, Imagínate a una persona víctima de fraude, tal vez no sé qué pruebas necesarias o cómo funciona el proceso penal. Pues en este caso el asesor jurídico le ayuda a reunir documentos, las pruebas y estar en cada etapa de su juicio. También puede orientar sobre sus derechos y cómo exigir la reparación del daño. Pongamos el caso de violencia familiar, el asesor jurídico puede solicitar medidas de protección para cuidar la seguridad de la víctima. Y finalmente tenemos el artículo 111 que establece sobre el restablecimiento de las cosas al estado previo. Bueno, este artículo se basa en que se haga lo posible para que todas las cosas puedan arreglarse a como estaban antes. Este artículo no solo busca castigar al que cometió el acto, sino también reparar lo que dañó o devolverlo a su estado previo. Bueno, un ejemplo sería que si una persona sufrió el robo de un auto y las autoridades pueden recuperarlo, entonces el vehículo debe devolverse a su dueño. Otro ejemplo sería como cuando alguien daña una propiedad. En ese caso puede ordenarse la reparación del daño o indemnizar económicamente sobre la reparación del daño causado. Pues asimismo, también pueden existir devoluciones de bienes, pagos de gastos médicos o una compensación dependiendo del delito. Lo importante es que la víctima reciba justicia y apoyo para recuperarse de las consecuencias del delito. Bueno, en sí todos estos artículos se relacionan entre sí porque buscan proteger a la víctima dentro del proceso penal. El artículo 108 reconoce quién puede ser considerado víctima u ofendido. Bueno, basándonos ya en el artículo 109, este establece que los derechos de la víctima. El artículo 110 garantiza que puedas contar con un asesor jurídico para defender sus intereses. Y el artículo 111 busca la reparación del daño y establecer las cosas al estado previo del delito. O sea que todos juntos forman una protección integral para las víctimas. Y
En mi opinión, estos artículos son muy importantes porque ayudan a que las víctimas no se sientan abandonadas por el sistema de justicia. Y también ayuda a entender el cómo el asesor jurídico puede apoyar a la víctima, no solo en la reparación del daño, sino también en el entendimiento del caso. Eh, Gracias a estos derechos, las víctimas pueden recibir orientación, protección y reparación del daño. En conclusión, los artículos 108 al 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales son fundamentales porque reconocen y protegen los derechos de la víctima u ofendido. Esperamos que este podcast les haya ayudado a comprender mejor estos artículos y la importancia de los derechos de las víctimas. Muchas gracias por escucharnos. Ya. Córtale. Ay, güey. Me siento sordo. Y yo sin leer. Y así leer.